Hay muchas personas que se están moviendo, hay muchas personas que se están yendo de un lugar para otro porque supuestamente este lugar le conviene más que el otro. Y esto no consiste en que el lugar te convenga más, esto consiste en que Dios te quiere en el lugar. Si Dios te quiere en el lugar, ese es el lugar que va a convenir. Esta familia se mudó, se fue de Belén porque entendía que allá en Moab iban a prosperar y lo único que encontraron fue desgracia. Es probable que otros se hayan ido y prosperaron, es probable, pero ellos eran la familia del propósito. La familia del propósito no se puede estar moviendo a la ligera. La familia del propósito no puede estar dando pasos a la ligera. La familia del propósito tiene que moverse bajo dirección. La familia del propósito tiene que moverse bajo la órbita del diseño de Dios. Los recursos no están en el lugar. Los recursos no están en tu esfuerzo. Los recursos están en Dios y se van a desatar los recursos que tú necesitas para el cumplimiento del propósito. Ellos se van a desatar cuando tú entres en niveles de obediencia. Paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, con los tuyos, con todo lo que está bajo tu autoridad en este maravilloso día. Rogándole al Eterno que de manera en especial sea Él derramando de su favor, de su gracia sobre ti en este maravilloso día. La gloria es de Dios. Hemos estado hablando acerca de asumir nuestro propósito y queremos continuar, ¿verdad?, en el día de hoy hablando de este tema, por cuanto entiendo que es un tema sumamente relevante y que es muy importante, valga la redundancia, para cada uno de nosotros. Antes de iniciar, me gustaría que vayamos a la palabra de Dios, libro de los Salmos, en su capítulo 139, libro de los Salmos, capítulo 139, a la altura del versículo 11. Y vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice: si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy muy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Agradecemos al Eterno por su maravillosa palabra. Antes de iniciar, quiero resaltar que recuerdo que viví cerca de una mujer de Dios durante un tiempo de mi vida, aproximadamente a los 17 años. Todavía Jesús no me había aceptado a mí. Todavía no servía al Señor. Y recuerdo que viví cerca de una mujer de Dios y yo veía en ella dones maravillosos, don de sanidad, veía el don de canto. Esta mujer, Dios le había puesto una gracia muy especial para cantar. Era una mujer también, era misionera y hablábamos mucho. Y yo la vi en un estado muy difícil, de salud, un estado muy difícil de manera económica, un estado difícil familiar. En muchos aspectos su vida estaba difícil. Y en la dinámica de la conversación con ella, recuerdo preguntarle que por qué ella se encontraba así. O sea, fui un poco frontal y le pregunté que por qué estaba así, que por qué ella no predicaba, que por qué ella no iba a la iglesia.
ella no se congregaba, ella estaba siempre en la casa. Y recuerdo que ella fue franca conmigo y me dijo, yo era misionera y viajaba a distintos lugares a predicar la palabra. Y recuerdo, me dice ella, que yo estaba en Venezuela predicando. Y cuando yo retorné de Venezuela y estaba llegando al sector en donde vivía, vi un tumulto. Había mucha gente, como que había un pleito, como que había un conflicto en el sector. Y yo seguía caminando, normal. Lo menos que yo pensaba, me dice ella, que ese problema, que ese conflicto estaba en mi casa. Específicamente el día que yo estaba retornando, ese mismo día había un conflicto en mi casa. Ese mismo día había un pleito en mi casa feroz. Dos hijos de ella estaban peleando, pero no cualquier pleito. Era un pleito bien agresivo. Me parece que hasta armas había ahí en ese pleito. Y cuando ella vio eso, esa situación la impactó de manera fuerte. Esa situación la sacudió. Y ella le dijo a Dios, si esa es mi condición para yo estar predicando tu palabra, mira cómo vengo de tal país de predicar tu palabra, y ahora que estoy retornando me encuentro con este pleito. Si ese es mi estado y condición, no predico más. Yo dejo esto hoy, le dijo al Señor. Y así lo hizo. Literalmente enganchó los guantes, como decimos a un popular, enganchó los guantes y dijo que no iba más. Dejó de predicar, dejó de ir a la iglesia y lo dejó todo. Su vida empezó en un proceso involutivo. Empezó a perder cosas físicas, cosas en su salud, empezó a perder su salud, empezó a perder muchas cosas, a tal punto de quedar en la limitación. Y esto es la realidad de mucha gente. Esta es la realidad de muchas personas que tal vez no lo hicieron como ella, tal vez no lo dijeron de manera directa, así como ella lo hizo, porque ella fue directa. Le dijo al Señor, si esta es mi condición, que yo estoy predicando tu palabra, que yo estoy haciendo tu obra, y al retornar de hacer tu obra, lo primero con lo que me encuentro es con un conflicto en mi propia casa. Si esa es mi condición, yo dejo esto. Ella lo hizo así, pero muchas personas no lo hacen de manera frontal y de manera directa como lo hizo ella, pero lo están haciendo. Recuerdo también el caso de una mujer de Dios. Esta mujer de Dios, el Señor le había hecho un llamado poderoso y se le estaba presentando la oportunidad para viajar a otra nación. Y ella le dijo a Dios, en esa nación se predica poco tu palabra. En esa nación se habla poco de ti. Si tú me abres la puerta y yo llego a esa nación, yo voy a predicar tu palabra allí. Y yo me voy a encargar de levantar obras para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado en esa nación. Esas fueron las palabras de ella. Ese fue el compromiso que ella hizo con el Señor. Y el convenio de que si Dios le abría puertas para ir a esa nación,
la cual me voy a reservar el nombre, si el Señor le abría la puerta, cuando ella llegara a esa nación, ella se iba a enfocar en cumplir con la asignación que el Eterno le había hecho, e iba a levantar obras para que el nombre de Cristo fuera glorificado. Ese fue el convenio que ella hizo con el Señor. Ese fue el acuerdo. Y cuando ella llegó a la nación, porque el Señor le dijo amén y le abrió las puertas, y ella llegó a la nación, esa señora empezó a trabajar. Y cuando empezó a trabajar, aparentemente se sintió cómoda. Y no tan solo tomó un trabajo, tomó dos. Tomó varios trabajos. De manera que no tenía tiempo ni siquiera para respirar. Ella había hablado algo con Dios. Ella había hecho un convenio con el Señor. Y después de que se encontró en el terreno, después de que Dios cumplió con la parte de él, la parte que le correspondía a él, a ella se le olvidó la parte de ella. Y ella empezó a trabajar. Y no tan solo a trabajar, su vida era el trabajo. Se envolvió en ese sistema. Y esta mujer perdió su salud. Esta mujer empezó a perder muchas cosas. A tal punto de quedar enferma, a tal punto de quedar en la ruina y a tal punto de perder muchas cosas en su vida. ¿Por qué se dan estos casos? ¿Por qué se dan estos casos? Es importante que usted entienda que el hombre y la mujer de propósito no se puede mover a la ligera. El hombre y la mujer de propósito tiene que aprender a moverse por dirección. Tiene que aprender a moverse por la directriz divina. El hombre y la mujer de Dios no puede andar haciendo movimientos a la ligera. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, cuando Él tiene un plan con tu familia, con tu casa, tú tienes que tratar de alinearte a los propósitos de Dios. Porque es importante que usted entienda que la razón de ser de su vida, la razón de ser de mi vida es el propósito. O sea, que si el propósito no estuviera, nosotros no necesitaríamos estar aquí. Porque la razón por la que existimos, la razón por la que respiramos, la razón por la que nos encontramos en este plano, es porque Dios pensó en un propósito para con nosotros. Y al pensar en el propósito, ese propósito, valga la redundancia, fue lo que llevó a que Dios nos diera existencia. De manera que si el propósito es abortado, si desistimos de él, nuestra existencia no tiene ningún tipo de sentido. El Señor no nos trajo aquí para ser uno más. El Señor no nos trajo aquí para estar envueltos en lo que están envueltos todos los demás. El Señor nos trajo aquí con una asignación, con un propósito especial. Y ese propósito especial es la razón de nuestra existencia. Esa es la razón de nuestra existencia. Entonces, podemos ver en la Biblia el caso de una familia que habitaba en Belén. Esta familia, dice la Biblia, que llegó hambre a la ciudad. Llegó hambre, escasez a la ciudad. Y esta familia tomó la decisión de mudarse a los campos de Moab, porque ellos entendían que allí ellos prosperarían. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos se mudan y empiezan a trabajar allí en Moab, el primero que muere
es el marido de ella. El marido de Noemí es el primero que muere. Y luego, consecutivamente, murieron sus 2 hijos. Muere el esposo y luego mueren sus 2 hijos. Ella queda sola con sus 2 nueras. Ella creía, o ellos creían, que prosperarían porque en aquel lugar había prosperidad. Ellos creían, ellos suponían que avanzarían porque en esa ciudad había recursos. Pero es importante que nosotros entendamos que el hombre y la mujer de Dios no prospera porque en el lugar haya prosperidad. El hombre y la mujer de Dios no prospera porque en el lugar haya recursos. El hombre y la mujer de Dios prospera porque está obedeciendo la voluntad de Dios. No importa que en el lugar haya o no haya recursos. Dios no necesita que el lugar tenga recursos. Dios no necesita que el lugar sea próspero para que tú prosperes. Lo único que Dios necesita es que tú estés en obediencia. La Biblia dice que Dios le habló a Elías y le dijo: ve a Sarepta de Sidón, porque yo le he dado orden a una viuda para que te sustente. Cristo sea glorificado para siempre. Eso no parece tener ningún tipo de lógica. Eso no parece tener ningún tipo de sentido. Y yo entiendo que Elías se movió porque Elías era un hombre que conocía la voz de Dios. Porque si Elías no hubiese tenido precisión en cuanto a la voz de Dios, Elías hubiese supuesto que no era Dios que le estaba hablando. Porque ¿cómo es posible que Dios me mande a mí a donde una viuda, porque una viuda me va a sustentar? Pero por Dios, lo que más necesita una viuda es que la sustenten, no sustentar a nadie. Y dice que cuando Elías llega a la puerta de la ciudad, esa mujer está recogiendo leña. Y cuando Elías le dice que le diera un vaso de agua, y cuando ella va a buscar el agua, Elías le dice: tráeme también un pedazo de torta. Ella le dice: yo no tengo nada, yo lo único que tengo es un chin de harina, un poquito de harina, y voy a preparar una torta, y después que comamos esa torta, mi hijo y yo nos vamos a morir. Oiga cuál era la situación de esa viuda. Una situación difícil, precaria. Pero la Biblia dice que Dios le dio orden a ella. Ya Dios había establecido una orden para que esa fuera la mujer que sustentara a Elías. O sea, Dios no necesita que el lugar sea próspero. Dios no necesita que el lugar tenga abundancia. Él es la abundancia. Él es la fuente misma de la prosperidad. Dios es la fuente de todo. Dios es la fuente de todo. Entonces, Él no necesita que el lugar sea próspero. Lo único que Él necesita es que tú le obedezcas. Entonces, hay muchas personas que se están moviendo. Hay muchas personas que se están yendo de un lugar para otro porque supuestamente este lugar le conviene más que el otro. Y esto no consiste en que el lugar te convenga más. Esto consiste en que Dios te quiere en el lugar. Si Dios te quiere en el lugar, ese es el lugar que va a convenirte. Esta familia se mudó, se fue de Belén porque entendía que allá en Moab iban a prosperar, y lo único que encontraron fue desgracia. Es probable que otros se hayan ido y prosperaron, es probable, pero ellos eran la familia del propósito. La familia del propósito no se puede estar moviendo a la ligera. La familia del propósito no puede estar dando pasos a la ligera. La familia del propósito tiene que moverse bajo dirección. La familia del propósito tiene que moverse bajo la órbita del diseño de Dios. Los recursos no están en el lugar. Los recursos no están en tu esfuerzo. Los recursos están en Dios y se van a desatar. Los recursos que tú necesitas para el cumplimiento del propósito, ellos se van a desatar cuando tú entres en niveles de obediencia. Ellos se van a desatar cuando tú entres en niveles de obediencia. Cuando Dios te creó y cuando Él te dio la palabra, cuando te marcó,
juntamente con esa palabra, ya Dios había diseñado todo lo que tú necesitabas para el cumplimiento de su propósito. O sea, que todos los recursos que tú necesitas para el cumplimiento de tu asignación ya están. Tú no puedes decirle a Dios, utilizando como excusa, no tengo recursos. No, tú no puedes decirle eso a Dios. Tú no puedes utilizar excusas como no tengo recursos. No tengo de qué agarrarme, no tengo de qué sostenerme. No, porque los recursos están en Dios, el cual ya te dio la directriz, el cual ya te dio el diseño, el cual ya te reveló el modelo y el diseño, valga la redundancia. El salmista David le dice al Señor en el capítulo 139 del libro de los Salmos, en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue, versículo 15, encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Qué es lo que el salmista David está diciendo? En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios pensó en David, Dios pensó en propósito. Y cuando Dios pensó en propósito, pensó en todos los recursos que él necesitaría para cumplirlo. Y David dice una palabra poderosa. David dice una palabra poderosa. Mi embrión vieron tus ojos. El término vieron que aparece ahí viene del hebreo ra'a. Ra'a. Ese término ra'a se utiliza también para las aves de rapiña. Pero el término ra'a lo que arroja es la capacidad de ver a distancia y distinguir. Eso es lo que arroja el término ra'a. O sea, la capacidad de ver a distancia, la capacidad que tiene un ave de rapiña de ver a distancia su presa y distinguirla. Eso es lo que el salmista David le está diciendo a Dios. Tus ojos me vieron a la distancia y tú me señalaste e hiciste distinción y me tomaste. ¿Por qué el salmista David dice que Dios lo vio a la distancia y que lo hizo distinción? Porque de acuerdo con los que saben, los estudiosos, dicen que para que pueda un óvulo, para que pueda un esperma fecundar el óvulo, no es que sale un solo esperma. Van aproximadamente 300 millones ahí. No son 2 ni 3, son 300 millones que van. No son 100 ni 200, son miles y miles y miles, millones. Y David dice, dentro de esos millones que iban, tú me viste a la distancia e hiciste distinción, me separaste. Tú pusiste atención en mí específicamente. ¿Qué significa eso? Que en una batalla tan feroz como la batalla de fecundar el óvulo, por encima de 300 millones que también estaban con la misma intención, Dios te escogió a ti y te otorgó la victoria desde antes de tú entrar ni siquiera en el vientre. Ya Dios te había dado la victoria. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué si Dios hizo distinción entre tantos millones que iban en esa carrera con el mismo objetivo y propósito y me dio la victoria? ¿Por qué ahora yo me siento derrotado? ¿Por qué yo me siento fracasado ahora? El problema está en que Dios era que te guiaba. El problema está en que en ese estado tú no tenías el control. En ese estado Dios te llevaba. Y cuando ya cuando fecundaste el óvulo, cuando ya creciste en el vientre, naciste y ahora te has hecho una persona adulta, ahora tú tienes el control. Ahora tú eres el que decide a dónde vas, dónde te quedas.
Tú eres el que toma las decisiones de tu vida. Entonces, esas decisiones que tú tomas a la ligera, partiendo de tu desesperación y de tu lógica y de tu óptica, son las que te están trayendo la derrota. Porque David está diciendo, fuiste tú que me viste. Fuiste tú que a la distancia me observaste e hiciste distinción dentro de los millones que iban con la misma intención. Me separaste, me tomaste, me introdujiste allí. Y aparte de eso, trabajaste en la formación y en el desarrollo de mi cuerpo. Tú estuviste ahí. Entonces, después de que ya nosotros somos adultos, ya no soy un embrión, ya no soy un feto, ya yo soy un adulto, tomo mis decisiones. Que nadie se mete en mi vida es mía. Entonces, eso es lo que trae el fracaso. Esas decisiones en desesperación, esas decisiones en rapidez, esas decisiones tipo flash, son las que te están llevando a ti a quedar en derrota, a terminar derrotado y derrotada. Entonces David está diciendo, todo lo que yo necesitaba ya tú lo tenías escrito. Tú no estás improvisando conmigo. Tú no estás improvisando. Yo vine a hablarle a alguien en este día y vine a decirle que Dios no está improvisando contigo. Dios no está tirando a ver si pega. Si Dios te dijo ve y tú no tienes recursos, tienes que obedecer a la palabra. ¿De dónde van a salir los recursos? ¿De dónde van a salir los recursos? Dios me está diciendo ve, pero ¿de dónde saldrán? Hay un misterio. Hay un misterio. Y es el misterio del primer paso. Tú no vas a tener acceso a los recursos que están previstos para el cumplimiento de tu asignación hasta que tú no des el primer paso. Dios no te va a proveer los recursos antes. Dios te va a proveer los recursos cuando tú acciones. Porque lo que te da acceso a los recursos se llama el elemento de la fe. Dice claramente el apóstol Pablo en el libro en la epístola a los Romanos, capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 2. Entonces, él dice que hemos sido justificados por la fe. Eso es lo primero que él dice. Número 2, por la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y también por medio del mismo Jesucristo y por la fe en Él tenemos acceso a la gracia. ¿Qué implica? Que lo único que nos da acceso, el único elemento que te dará a ti acceso será la confianza, la fe en la palabra que Dios te ha dado. Si tú no tienes una acción, si tú no tienes un acto de fe, un salto de fe, si tú no das el primer paso, lamentablemente no se te dará acceso a los recursos. Ellos están ahí. No es que Dios está inventando. No, los recursos están ahí. Lo único que Dios necesita es que tú des el primer paso, porque ahí está la clave del primer paso. Automáticamente das el primer paso en fe, eres aprobado. ¿Para qué eres aprobado? Para tener acceso a lo que tú necesitas. Cuando Dios formó a Adán, Dios sabía que Adán necesitaría una esposa. Pero curiosamente Dios no lo formó en el mismo día. Dios formó a Adán primero, luego formó a Eva. Curiosamente, cuando Dios notó que Eva era necesaria para él, la Biblia dice que Dios no formó a Eva de la misma manera que formó a Adán. Dice que Dios sumergió a Adán en un sueño profundo y sacó a Eva de Adán. ¿Qué significa eso? Que lo que Adán necesitaba estaba en él. Todo lo que Adán necesitaba ya estaba en él. Y para Adán poder tener acceso a lo que necesitaba, lo primero que tenía era que necesitarlo.
Aleluya. Para que Adán pudiera tener acceso a lo que necesitaba, lo primero que tenía era que necesitarlo primero. Una vez necesitándolo, entonces Dios le dio acceso a eso. Pero él estaba dentro de él. ¿Qué significa eso? Que hay muchas cosas que tú crees que no están. Hay muchas cosas que tú crees que no puedes. Hay muchas cosas que crees que no sabes. Pero están ahí en ti. Ya Dios las colocó. Y se van a activar y vas a tener acceso a ellas cuando des el primer paso. El paso de fe. El salto de fe. Ahí ese movimiento, esa acción en fe te dará acceso a los recursos que tú necesitas, pero que ya están ahí y que tú no tienes acceso a ellos. A su nombre sea la gloria. Ay, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Yo no estoy inventando contigo. Lo que pasa es que el reino exige que para que podamos tener acceso a los recursos de Él, nosotros mostremos fe. Nosotros tenemos que tener confianza. Tenemos que tener confianza y accionar, no por lo que estoy viendo. Yo no puedo detenerme por lo que mis sentidos me están diciendo. Yo no puedo detenerme por lo que el ambiente me está diciendo. No, yo tengo que confiar en la palabra que se me dijo. Esa palabra que Dios me dio es la garantía de que yo voy a tener éxito. Entonces yo necesito aferrarme a esa palabra y caminar, porque los recursos se van a activar en proporción a mi fe y a mi acción. Los necesito, acciono, llegan. Dios no me va a dar todos los recursos que yo necesito para caminar del punto A al punto B. No me lo va a dar todo. Los recursos van a venir en proporción a cómo los voy necesitando y en proporción a cómo voy accionando. Los recursos van a llegar en proporción a cómo los voy necesitando y a cómo voy accionando. Dios no te va a dar algo para que tú te sientes ahí y que eso se pudra. Porque lo que tú no usas se muere. Lo que tú no usas se muere, se seca. Entonces, Dios, sabiendo de antemano que Adán necesitaría a Eva, no los formó en el mismo día. Formó a Adán primero. Y cuando fue evidente la necesidad, entonces lo sumergió en un sueño y sacó a Eva de Adán. O sea, que ya ella estaba ahí. Porque él no la formó de la misma forma, valga la redundancia, que lo hizo con Adán. Lo hizo de manera diferente. Fue de Adán que lo hizo. Y el apóstol dice que el hombre, la mujer, proviene del hombre. Eso es lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo, que la mujer proviene ¿de dónde? Del hombre. Y así el hombre proviene también de la mujer y se hace un ciclo. Entonces, Dios no formó a Eva como formó a Adán, de la tierra. Dios formó a Eva del mismo Adán. ¿Qué implica? Que lo que Adán necesitaba ya estaba en él. Lo único que se requería era acceder, acceso. Lo que tú necesitas ya ha sido depositado. Pero lo que te va a dar acceso a ese depósito, lo que te dará acceso al depósito es la fe, que se simplifica en la acción que tú tengas. En proporción a cómo tú acciones y necesites, los recursos vienen. En proporción a cómo tú acciones y necesites, los recursos vienen. Pero si tú te detienes a esperar que los recursos lleguen para tú accionar, esa no es la fórmula. La fórmula no funciona así. La fórmula no es yo me siento y espero. No, la fórmula es Dios me dijo. Acciono, los recursos vienen. Esa es la fórmula. O sea, que si yo intento implementar una fórmula diferente a esa, yo no voy a tener resultados. Los resultados tienen que ver con que yo accione en confianza. Y Dios se encargará de ir estableciendo el orden. Esa es la fórmula.
Entonces, no te detengas a estar preguntándole a Dios dónde están los recursos. No te detengas a estar preguntándole a Dios de dónde tú lo vas a hacer. No te detengas a estar preguntándole a Dios cómo tú lo vas a hacer. Ese no es un problema tuyo. Eso es un problema de Dios. Eso no es un problema tuyo. Lo único que tú tienes que hacer es entender lo que Él te está diciendo y asumirlo como tal. Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando Dios le dijo a Moisés que sacara al pueblo y que lo introdujera al desierto, Moisés no le preguntó a Dios, ¿y de dónde tú vas a sacar la comida? ¿Y de dónde tú vas a sacar el agua? Moisés no empezó a preguntarle a Dios eso. Moisés simplemente le dijo, ok, no hay problema. y hizo lo que Dios le dijo. Y cuando llegó la necesidad, también con ella llegó la provisión. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando llegó la necesidad, con la necesidad llegó la provisión. Ya Dios en el desierto tenía la provisión. Aunque supuestamente en el desierto no hay nada, ya Dios en el desierto tenía la provisión. Tenían sed. Dios agarró el agua y la endulzó, las aguas del mar. Pero también volvieron a tener sed y Dios le dijo, golpea la peña, y de la peña salió agua. O sea, en la peña estaba el agua, ya estaba ahí el agua, los recursos estaban ahí. Pero ellos no podían ponerse a pensar, Señor, mándanos cisternas, mándanos tinacos para llenar los tinacos y cruzar el desierto. No funciona así. Salgan que el agua está allá. Pero ¿cómo? En el desierto no hay agua. Salgan que el agua está allá. ¿Pero dónde? Eso no es problema de ustedes. Salgan. Porque el reino, para que puedas tener acceso a los recursos de él, tienes que mostrar fe. La fe es la que te da acceso. Es la fe. Versículo 2 de Romanos 5. Por quien también tenemos entrada mediante a la misma fe a esta gracia. Es así, no hay otra forma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Santiago que el que le vaya a pedir a Dios crea, ¿verdad? Que crea, no dude nada, que crea. No crea o no considere que el que duda vaya a recibir algo del Señor. No lo considere. ¿Dónde están los recursos? Los recursos están en aquel que te envió o en aquel que te está enviando. Ahí están los recursos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Accionar. Cuando Él te dé la directriz precisa y clara, tú accionas. En proporción a la necesidad, ese recurso. En proporción a la necesidad, ese recurso. Dios no te va a entregar todos los recursos. Dios no te va a dar acceso a todos los recursos de una. No, para que te acomode. No, es en proporción a la necesidad. Vas avanzando en proporción a la necesidad. Vas avanzando en proporción a la necesidad. Van llegando. Así es que Dios se mueve. No es que tú estás sentado en un mueble y Dios te dice, fulano, fulana, despiértate, soy yo, Dios, muévete, toma, todo. No. No funciona así. No funciona así. Entonces hay muchas personas que creen que Dios necesita que ellos hagan cosas para Él poder otorgarles lo que ellos necesitan, valga la redundancia. Y creen que necesitan hacer muchas cosas. No. Lo único que Dios le dijo a Abraham fue, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Cuando tú salgas yo te bendigo. Porque le dijo, y te bendeciré. Oiga la idea. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré y serás bendición. O sea, Dios no le dijo a él, yo te voy a bendecir ahí en Ur. No, es que yo no te puedo bendecir en Ur porque yo no te quiero en Ur.
yo no te quiero en Ur de los Caldeos, yo no te quiero ahí. Y como yo no te quiero ahí, no te puedo bendecir ahí. Sal de ahí, que cuando tú salgas, entonces yo te bendigo y serás bendición y serás una nación grande y todo lo demás, todo lo que ya usted conoce. Pero tenía que moverse, tenía que demostrar que tenía fe, tenía que demostrar que tenía. ¿Para qué? Para que el reino le diera acceso a eso que estaba ya programado. Porque el progreso de Abraham estaba supeditado a la acción de él. Era la acción. Entonces, ¿por qué te detienes? ¿Por qué estás cuestionando tanto? ¿Por qué estás preguntando tanto? Y que de dónde saldrá y que de dónde vendrá. Usted no tiene que ver con eso. Con todo el respeto que usted se merece. Usted no tiene que ver con eso. Obedezca a lo que le están diciendo. Obedezca, simple y llanamente. Que de donde menos usted espera. Hay muchas personas que están pensando, Dios lo va a hacer a través de Juan, que está allí, o a través de Pedro, que es empresario. Olvídese de eso. Dios usó una viuda para sustentar a un hombre de Dios, a una mujer que no tenía nada, literalmente. Usted no puede estar esperando que vengan de allí o de allí. No, están en Dios y Él determinará cómo es que lo va a hacer. Él determinará cómo es que lo va a hacer. La fórmula funciona de la siguiente manera. Dios te dijo claramente, te entregó la directriz, tú lo creíste, tú accionaste. En proporción a la necesidad es el acceso. En proporción a la necesidad es el acceso. Ya están. Pero en proporción a lo que vayas necesitando será el acceso. Pero en acción, en acción, en acción. Cuando Eliseo le dijo a la viuda que buscara las vasijas, la Biblia dice que esta mujer buscó muchas vasijas prestadas. Y mientras se iba llenando una, la iban apartando y llenando la otra. Y el aceite iba fluyendo, el aceite iba fluyendo. Pero dice que cuando las vasijas se acabaron, el aceite cesó. Porque Dios no va a desperdiciar sus recursos. Eso es imposible. ¿Qué sentido tenía que el aceite siguiera fluyendo si no había un recipiente para vertirlo? Es en proporción a la necesidad. Es en proporción a la necesidad que los recursos son vertidos. Entonces, cuando las vasijas cesaron, juntamente con las vasijas, también cesó el aceite. ¿Cuál es tu temor? Yo no lo sé. No sé cuál es tu temor. No sé qué te atemoriza. No sé cuáles son los argumentos que el enemigo está utilizando para detenerte. Yo no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú lograste confiar, si tú lograste hacerlo, por eso dice la Biblia, bienaventurado. Es bienaventurado. O sea, si tú lograste confiar en el Señor, tú eres un dichoso. Porque tú vas a ver su mano. Jesús se lo dijo claramente a Marta frente a la tumba de Lázaro. Maestro, ya hiede, es de 4 días. Y Jesús la miró fijamente a los ojos y le dijo, no te he dicho que si crees. Yo no te dije que si tú crees, verás la gloria de Dios. Así que funciona. No hay otra fórmula. Usted puede buscar muchísimas estadísticas, usted puede buscar lo que usted quiera. Usted puede utilizar su lógica como usted quiera utilizarla, pero no le van a servir. La fórmula es una sola. Dios me dijo, me dio la dirección, yo obedecí. Punto. O sea, la fórmula no es otra, es esa. Obedecí. Y en proporción a mi confianza, se me dio acceso. En proporción a mi confianza, a mi acción, se me dio acceso en base a la necesidad que tenía en el momento. Funciona así. Funciona así. Entonces, ruego al Eterno que los elementos que el adversario, los argumentos que el adversario está utilizando para detenerte,
para frustrar tu destino profético, para malograr los planes de Dios contigo, ruego al Eterno que te dé la capacidad de tu poder superarlos. Yo no le voy a pedir a Dios que te los quite, porque eso no tiene sentido que yo haga esa oración, porque Dios no te lo va a quitar. Esos obstáculos son necesarios, porque son los que garantizan que realmente tu fe es legítima. Dios no te quita los obstáculos, Dios no te quita las oposiciones, Dios no te quita, ese no es el Dios que nosotros le servimos. ¿Tú sabes por qué Dios no te lo va a quitar? Porque esa es la garantía, que es la única garantía que hay de que tú confías realmente. Es la única garantía de que tu fe es legítima. Y si se te quitaran esos obstáculos y estorbos, entonces no hay una forma de determinar que tu confianza es legítima. Lo que determina que tu confianza es legítima es el estorbo, es el obstáculo y la oposición. Cuando tú los vences, ahí entonces el reino dice, ok, su fe es legítima, denle acceso. Funciona así. Cuando el reino determina que tu fe es legítima, entonces el reino le dice, denle acceso. Entonces ahí tú puedes acceder, pero no antes. No desde la comodidad de tu hogar, no desde la comodidad de tu pillow top, no desde la comodidad, o sea, ahí tú no vas a tener acceso a nada. Ahí tú lo que vas a tener acceso a unas cuantas libras de más. O sea, eso es lo único. Pero cuando tú sales de ese estado de confort y tú empiezas a caminar y tú empiezas a confiar, créeme que vas a ver la gloria de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a tu hijo, tu hija, Señor, que está allí luchando consigo mismo, luchando con los argumentos que el enemigo está utilizando para frenarlo, para que no llegue al destino que tú le señalaste. En este día, Señor, no te pido que le quite los obstáculos, no tendría sentido esa petición, mas te ruego, Dios eterno, que le dé fuerza, que le dé la capacidad para poder superar esos obstáculos y la resistencia independientemente de su intensidad. Señor, son favores que te pido en el nombre poderoso de Jesús. Dale victoria, Señor, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo te cubra. Será hasta la próxima.